La historia de los papas de la Iglesia Católica está teñida de crímenes, traiciones, secretos y misterios. Son muchos los teólogos que hablan de una batalla en el interior de la institución que se viene librando desde hace siglos. Y los sumos pontífices no estarían exentos de esas luchas. La Santa Sede e la Curia Romana avevano degli enormi problemi interni. ¿Cuáles son los crímenes y pecados que estuvieron ocultos durante siglos en el Vaticano y hoy comienzan a ver la luz? Hubo sacerdotes que cometieron el delito terrible de la pedofilia y entonces esto dañó mucho a la Iglesia por el hecho de que quería de alguna manera ocultarse. Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato. ¿Cómo se establece la estructura de poder de estos hombres que gobiernan la fe de millones de personas alrededor del mundo? La Chiesa Cattolica attraverso i secoli si dà una struttura monarchica, imperiale, in cui il Papa comanda su tutti. ¿Fueron siempre los papas de la Iglesia Católica hombres de fe y humildad? ¿O pudieron ser personajes ambiciosos y deseosos de poder? Certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di Stato sanguinari. La verdad detrás de los papas. Divinidad cercana al Todopoderoso. ¿Fieles representantes de Dios en la tierra? ¿O perfectos impostores escondidos detrás de los anchos muros del Vaticano? Hoy en día, la Iglesia Católica es una de las religiones con más fieles en todo el planeta. Miles de millones de personas profesan su fe abrazando las enseñanzas del Nuevo Testamento y de la interpretación que la institución eclesiástica hace de estas sagradas escrituras. ¿De qué manera fueron sucediéndose los hechos que pasarían del mensaje de un humilde y pobre campesino como Jesús a la de los papas de la historia del catolicismo? Pedro, según la tradición, es el fundador, digamos, el primer papa a quien Jesucristo encomendó la fundación de la iglesia. Jesús le va a decir a este hombre llamado Simón Bar Yoná, tú serás desde ahora la piedra. Es decir, ahí nace el nombre Pedro. Pedro es una palabra derivada del griego que quiere decir piedra. Y tú serás la base de mi comunidad. En griego, eclesia. De ahí va la palabra iglesia. A ti te daré las llaves del cielo. Todo lo que tú prohíbas sobre la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Desde los propios orígenes del movimiento de Jesús es precisamente un mensaje orientado a los outsiders, es decir, a las clases que precisamente no están asociadas con el poder. Eso es lo que caracteriza a Jesús. Pedro va a ser considerado tradicionalmente el primer obispo de Roma porque es el primero que está enfrente de la comunidad clandestina de los creyentes. Entre el año 303 y 311, los cristianos padecerían la más sangrienta persecución oficial del imperio. ¿Qué clase de prédica proclamaba Jesús, capaz de alterar incluso a las máximas autoridades del imperio romano? Es un mensaje dirigido al pueblo, dirigido a las prostitutas, dirigido a las mujeres, dirigido precisamente a los que eran rechazados por el cuerpo central, incluso por aquellos que no se habían beneficiado del poder. Y precisamente por eso estaba inherente el peligro que representaba un movimiento como el de Jesús para las clases gobernantes. En las primeras épocas, estos creyentes en Jesús van a ser herejes contra los que van a discutir, van a pelear. Lejos de aplacar o silenciar la fe cristiana, esta persecución le otorgó un carácter heroico a los apóstoles, y su martirio consiguió alimentar esta nueva fe que se extendió rápidamente en todo el Imperio Romano. En el año 313, el emperador romano llamado Constantino dice, desde hoy está permitido ser cristiano. ¿Por qué Constantino permite que Pedro sea considerado oficialmente como el primer papa de la Iglesia Católica? Es de algún modo un emperador acorralado.
acorralado por las guerras internas, por todos los celos que están detrás del imperio, y él mismo se da cuenta que lo estúpido es perseguir a los cristianos, que lo que hay que hacer es justamente con esa gente que se está extendiendo, con ese mensaje tan raro, tan extraño, que convierte a Raimundo y todo el mundo, seguirlo y más que todo, oficializarlo. Pero, ¿cuáles fueron las reformas, pactos o estrategias que llevó a cabo Constantino para aceptar al catolicismo como religión oficial dentro de su imperio? Convenía decir que Constantino se había convertido, porque era más fácil el trabajo y él podía tener más poder sobre los pueblos que así lo habían decidido. Se va a acercar a los grupos cristianos, va a convivir con ellos y retoma mucho de su ideología y de su teología para hacer la suya. Teóricamente, el cristianismo podría no haber nacido, pero nació y pasó a ser ganador. Recuerda que hoy en día se considera que aproximadamente 2 billones de personas, es decir, 2.000 millones de personas, son de origen cristiano, tanto si son creyentes como no. ¿Cómo es que un hijo de un carpintero que predicaba descalzo hoy sea representado por autoridades de altísimo poder económico y rodeados de lujo? ¿Qué menciones a estas figuras se pueden encontrar dentro de las páginas del libro sagrado? No hay mención al papado. Las menciones son esas ambiguas que el papado dice que refieren a él. El hecho de darle las llaves del reino celeste, el hecho de Jesús lo elige por sobre los demás discípulos. Ahora, esto es una construcción papal del origen del papado, pero si yo leo la Biblia no tengo por qué pensar que ahí tiene que haber un Estado Vaticano. ¿Cómo se instauró la figura del Papa y de qué manera eran elegidos? Durante los primeros 3 siglos del desarrollo del cristianismo, elegían, digamos, aquella gente que le mereciera respeto para dirigirlos, llamándose papas también, pero como un apelativo cariñoso, ¿no? Que no implicaba en sí un sentido de la autoridad como lo conocimos después. ¿Cuándo se construye el papado? Es un fenómeno tardo, antiguo y medieval. No tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con il cristianismo iniciale, es un fenomeno posterior. Il grande passaggio interviene nel IV secolo d.C., quando il cristianesimo, che era una religione perseguitata, diventa religione di Stato. Nel momento in cui diventa come uno Stato, assume moltissime caratteristiche dell'impero romano. El cristianismo nace del Imperio Romano. El Imperio Romano es una sociedad jerárquica. No nace de la nada. Los sujetos que son parte de este cristianismo, que van a crearlo, son sujetos que viven en una sociedad jerárquica. Entonces, no es que era pura hasta que el Estado romano la absorbió y la pervirtió. E nel Medioevo abbiamo dei papi come Gregorio VII, sotto cui c'è un documento che si chiama Dictatus Papae, in cui si afferma che il Papa è superiore a tutti i monarchi della terra. Ecco perché c'è il triregno, questa specie di corona che ha 3 corone per dimostrare che il Papa è superiore ai re ed è superiore agli imperatori. Altri papi come Innocenzo III proclamano la superiorità del Papa su tutti i regni del mondo. Al emperador se le llamaba en Roma il Pontefice Maximum, el máximo puente con la divinidad. Los romanos creían que el emperador era un hombre Dios que se comunicaba como un puente, pontefice, con los grandes dioses. ¿Cuándo va a empezar a llamársele al Papa igual que al emperador romano? Exactamente en el siglo IV. Si la religión católica logró institucionalizarse dentro del Imperio Romano, ¿cuáles fueron las simbologías que adoptó para mimetizarse con el poder imperial? Lentamente i papi indossano anche i vestiti degli imperatori, il mantello rosso, le scarpe di porpora. La stola indicava il potere delle chiavi, cioè il potere del Papa di essere anche capo di Stato.
Los símbolos tradicionales de los líderes de la Iglesia Católica se encuentran con el papado de Francisco. ¿Qué reforma adopta este papa respecto a los gestos che mantenían sus antecesores? Lui, con un gesto solo, si è spogliato di tutto, cioè si è spogliato di 16 secoli di tradizione. La faccia funerea, bianca e trasudante sudore del cerimoniere che aveva in braccio la stola del Papa. Dicono le voci che cercarono di convincere il Papa di mettersi le scarpe rosse e la mantella e il Papa rispose che se le piacciono così tanto se le metta lei. Questo Papa ha cominciato a porre dei gesti coerenti con il suo nome, perché il nome che ha assunto di Francesco non è un nome papale, ma è una condanna per lui. Existen siglos de historia detrás de la construcción del primer papa del catolicismo, con supuestos momentos de oscuridad y tramas secretas que atravesarían la metamorfosis actual del Santo Pontífice. Los líderes de la Iglesia Católica Apostólica Romana son alabados por sus fieles como representantes directos de Dios en la tierra. Pero, ¿es posible que los papas contemporáneos escondan acciones asociadas al pecado para la fe cristiana? ¿Tuvo acaso el Papa Juan Pablo II un amante que ocultó al poder del Vaticano? ¿Cuál fue el motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Qué secretos salieron a la luz con la filtración de documentos conocidos como Vatileaks? El Papa es para la religión católica la máxima autoridad religiosa. Por debajo de él se extiende una cadena jerárquica de cardenales, obispos y sacerdotes que llega a todos los rincones del planeta. ¿Cómo surgió la jerarquía que lleva las riendas de esta multitudinaria religión? En la antigüedad hubo mucho conflicto entre qué obispo tenía mayor autoridad sobre cuál otro. ¿Quién lo definió? La política y la guerra. Pensemos que el Vaticano tiene una historia muy negra. El nacimiento del Estado Vaticano y la elección de los distintos papas han sido documentados a través de la historia. De allí surgen versiones sangrientas, cargadas de misterio, traición y pujas de poder. ¿Pudieron atentar contra la vida de un papa desde adentro mismo de la religión? ¿Se cometieron crímenes e intentos de asesinato contra la figura más importante y venerada de la religión católica? El papado es la estructura existente más vieja que hay. Parece una secuencia de individuos, ¿no? con vicios o con virtudes. Bonifacio VIII es de alguna manera el papa culminante de los papas medievales, ¿no? Se lo acusa de vender o comprar cargos hasta el punto en el cual se produce el atentado. Formoso forma parte de uno de los episodios más singulares de la historia pontificia, ¿no? En el momento en que él muere, el papa sucesor lo saca del sepulcro y lo somete a juicio. Se anulan todas las decisiones de Formoso y finalmente el cadáver de Formoso va a terminar arrojado en el Tíber. Esteban justamente tampoco termina muy bien, la facción contraria en su momento en este movimiento pendular político lo va a llevar también a terminar en la cárcel y estrangulado aparentemente por los carceleros. Con Juan se prolonga este mismo problema. Había sido educado, aparentemente bien educado para tener una vida más laica y a los 18 años lo escogen papa. Juan no tenía evidentemente mucha vocación sacerdotal y fácilmente fue pasto de toda detracción, ¿no? Ha pasado un poco a la historia como un papa de vida licenciosa. Se ha dicho que había muerto precisamente mientras estaba en medio de una orgía. También es un buen ejemplo de lo que implicó los avatares del pontificado en ese periodo tan difícil que acabo de mencionar. Hubieron muchos papas muy lejanos del pueblo. Esta tradición de intentar acercarse al pueblo la inicia Juan Pablo I.